Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal, chicos, sean bienvenidos. Esta vez les traigo este tutorial. Vamos a realizarle el procedimiento de remover una cuenta Google a un dispositivo Samsung Galaxy A31, chicos. Vamos a hacerlo con el programita de Soundfield de nuestro amigo Mamo Salat. Un saludo. Y también vamos a necesitar las herramientas de nuestro amigo Herlot, que le mando un cordial saludo también. No olviden, en la descripción del video les dejo todos los enlaces para que ustedes vayan y visiten estos grandes personajes que han realizado estas herramientas que nos han servido muchísimo. Ok, aquí nosotros vamos a comenzar con el tutorial de este dispositivo Samsung A31. Este dispositivo tiene activa la cuenta Google, entonces nosotros vamos a proceder que sí tiene esa cuenta activa. Entonces tiene que estar conectado a una red Wi-Fi. Entonces le damos siguiente y esperamos. Ok, como ven, nos está pidiendo un código PIN, por lo cual no sabemos, y aquí nos quedamos varados. Y si le damos realizar con una cuenta Google, entonces ahí nos quedamos estancados y ya no podemos pasar de ahí. Entonces con este programita de Soundfield, con la versión 1.4.0 de Mamo Salat, en la descripción le voy a dejar la descripción para que se la descarguen, y vamos a proceder a hacer el proceso. Vamos a conectar nuestro dispositivo y vamos a darle donde dice Android Tools, y aquí en MTP Bypass FRP le vamos a dar ahí cuando nos aparezca que la computadora ha reconocido nuestro dispositivo. Entonces le vamos a dar ahí y esperamos que nos llegue un mensaje al dispositivo. Como ven, ahí está llegando el mensaje. Entonces así es como vamos a poder realizar este proceso. Entonces vamos a pasar a otra pantalla para poder hacer el proceso más cómodo. Ok, ahí se me ha quitado. Entonces vamos a proceder a hacerlo nuevamente, rápidamente. Ok, ahí está conectado. Y le damos aquí donde dice MTP Bypass FRP y esperamos a que nos tire el mensaje y pasamos a la pantalla siguiente. Ok, y bien, chicos, una vez estando aquí, lo que tenemos que hacer es darle donde dice ver y se nos va a abrir Chrome por primera vez. Ok, entonces le damos en aceptar y continuar, y después le damos donde dice no gracias. Cuando estemos aquí, entonces vamos a ir a buscar la dirección. Entonces vamos a poner www.google.com y nos sugiere google.com y le damos ahí. Cuando ya estemos aquí en Google, entonces lo que tenemos que hacer es poner esta página que se llama GSM New. Entonces le damos en ir a buscar y automáticamente nos da la opción 1. Entonces damos en la opción 1 y ya nos abre la interfaz de esta página, que por cierto le mando un saludo a este gran amigo Herlot por realizar estas herramientas que son muy útiles para hacer este tipo de
procesos, ¿ok? Entonces, chicos, no olviden, en la descripción les dejo el enlace para que visiten el canal de nuestro amigo Helot y también ahí le den un apoyo, ¿ok? Ya estando aquí, nosotros lo que tenemos que ir a hacer es donde está la tuerquita. Le damos ahí y nos manda directamente a ajustes. Ok, entonces aquí vamos a chequear con qué versión estamos tratando. Entonces bajamos hasta abajo y vamos a ir acerca del teléfono. Y como ven, vamos a información de software. Y aquí está la versión de parche de seguridad. Entonces estamos tratando con un dispositivo del 1 de marzo del 2021. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver nuevamente a esta pantalla y vamos a darle donde está la tuerquita, pero con el logo de la Samsung Galaxy. Entonces le damos ahí y esperamos a que carga la página. Entonces he leído y aceptado lo anterior, lo marcamos y le damos en aceptar y esperamos a que se nos abra la página. Entonces vamos a ir a instalar esta aplicación, le damos en instalar y aquí, chicos, ustedes tienen que meter una cuenta Samsung existente. Si ustedes tienen una cuenta Samsung existente, ustedes la ingresan para poder hacer las descargas de la Galaxy Store. Si no la tienen, entonces ustedes van a la página de Samsung Galaxy y se crean esa página o el correo y así ya van a tener su cuenta de Samsung Galaxy, ok. Dicho esto, por eso aquí tengo el otro dispositivo, porque cuando yo ingrese la cuenta Samsung de este dispositivo, entonces me va a pedir unos permisos, pero creo que no lo voy a necesitar porque todavía no tengo vinculado la cuenta Samsung con este dispositivo a la cuenta, ok. Entonces aquí vamos a poner mi cuenta. Ok, aquí está la cuenta y le damos en iniciar. Ya cuando nos haya tirado esta pantalla de bienvenido a Samsung Icon, entonces nosotros aceptamos todos los permisos y le damos en aceptar. Aquí le voy a cancelar porque dice que desea iniciar sección de manera más rápida, entonces le voy a dar cancelar y nos va a mandar hasta la Samsung Galaxy Store. Ya hemos iniciado sección, entonces automáticamente se nos va a empezar a descargar la aplicación que nosotros hemos seleccionado. Después de aquí, entonces nosotros vamos a darle donde dice abrir. Ok, aquí tenemos el Hidden Settings. Entonces nosotros vamos a ir al buscador y vamos a poner China, así como lo oyen, China. Y aquí ya está, nos está tirando solo una opción que se llama Plus Screen Lock. Ok, entonces nosotros vamos a pinchar ahí y nos manda a Lock Service. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es crear un pin. Si ustedes quieren crear un patrón, está bien, lo pueden crear, pero en este caso yo voy a seleccionar un pin porque el dispositivo, a la hora de que yo estuve haciendo la configuración, me pedía un pin. Ok, entonces voy a seleccionar pin
y aquí vamos a elegir un pin de 4 dígitos. Ustedes aquí van a poner un pin que ustedes se vayan a recordar, ok, porque lo van a necesitar para hacer la configuración y saltar la cuenta Google cuando estemos configurándolo. Ya le vamos a mostrar, ok. Yo voy a marcar esta opción, confirmar pin, sin pulsar ok. Ahora voy a poner un pin de 4 dígitos que sería 4, 4, 4, 4. Ok, le doy en continuar. Vamos a confirmar otra vez 4, 4, 4, 4 y automáticamente hemos cambiado el pin de nuestro dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a reiniciar nuestro dispositivo. Recuerden, es un Samsung Galaxy A31. Esperamos. Ok, chicos, como ven, ahora sí nos está pidiendo un pin de inicio. Cuando nosotros hemos reiniciado el dispositivo, nos está pidiendo el pin que nosotros acabamos de configurar. Eso significa que sí vamos a poder realizar quitarle la cuenta Google a este dispositivo. Ok, vamos a deslizar hacia arriba y vamos a poner 4, 4, 4, 4 y automáticamente me lee el pin y está iniciando el dispositivo, y así vamos a hacer la configuración de una vez. Vamos a comenzar, damos en siguiente, marcamos hemos leído todo lo anterior y damos siguiente. Ok, aquí tiene que estar conectado a una red Wi-Fi y damos siguiente. Ok, como ven, aquí es donde nos quedamos varados al principio. Entonces, como ya tenemos el pin que hemos configurado, entonces vamos a poner 4, 4, 4 y 4, y automáticamente cuando el dispositivo lea los 4 dígitos hemos eliminado la cuenta de Google. Ok, como ven, hemos saltado la cuenta de Google, chicos. Entonces falta hacer la configuración. Le damos en omitir, omitir. Le damos en más, aceptar, y seguimos con la configuración de nuestra preferencia. Ok, chicos, esto sería todo por hoy. No olviden dar una manito arriba y suscribirse al canal, ya que esto me ayuda mucho para seguir adelante con este tipo de contenidos. Y chicos, nos vemos hasta la próxima.